Hola, feliz lunes, lunes 6 de abril, a todos y a todas las que están aquí conectándose ya con este nuevo horario de verano y con este encierro. Ya vamos para la segunda semana de Quédate en casa de manera intensa. Muchas gracias a quienes estén enlazando y conectando y compartiendo esta transmisión de la postmañanera de este día. Gracias a quienes nos están viendo en la Ciudad de México, a quienes nos ven fuera de la Ciudad de México, en otras entidades, y también quienes se conectan desde Estados Unidos. Aprovecho estos minutos en donde estoy convocando a que nos reunamos, seguimos en casita, como dice Ami López, a que el día de hoy, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, 6 de la tarde del día de hoy, en el Facebook Live del canal 14, escuchen, participen en la transmisión de La vida en tiempos de coronavirus. Vamos a extender una hora esta transmisión previa a la transmisión de la conferencia vespertina sobre el COVID. Y aquí, como nos dice Rubén Flores Vélez, está arriba, y también desde Perote, Blanca Lorena Roldán nos manda saludos. Desde Tlaxcala, Iván Urs, muchas gracias. ¿Cómo están en Tlaxcala, por cierto? Yair Caridad Villegas, muchas gracias por estar, por conectarte a esta transmisión. Les agradezco muchísimo también su interés de compartirlo. A Kafquito, saludos, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. También a Ana Rosa, mi hermana, que nos ve desde la ardiente Mérida, que debe estar el calor fuertísimo en la ciudad blanca. Y más ahora que pues ya empezó la Semana Santa y el día de ayer fue el Domingo de Ramos. Acuérdense de los que son creyentes o los que conozcan el pasaje bíblico, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Una cosa muy simbólica y metafórica para quienes son creyentes o fuimos o somos practicantes de la religión católica. En fin, esta expulsión de los mercaderes del templo es también un acto muy típico o característico de la profesión de fe, que tiene que ver con la expulsión de quienes se adueñan de los templos en función del poder económico. En fin, buenos días a Juanis Echeverri, que nos ve desde Tecate, también desde Hermosillo, nos están viendo Rudy BG desde Puebla. Muchas gracias a Silvia Lira, que aprovecho también aquí para mandarte felicitaciones por tu cumpleaños. En fin, a todos quienes están conectándose. ¿Qué fue lo que sucedió entre ayer y hoy? El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe trimestral, el primer informe trimestral del 2020, en medio del ascenso de las medidas más duras del coronavirus en México. Él, desde la semana anterior, había anunciado y pronosticado que se iban a dar a conocer las medidas de apoyo económico o las medidas de emergencia económica en esta situación de crisis transitoria. Así lo ha definido y así lo volvió a definir. La crisis económica que viene aparejada con la crisis sanitaria del coronavirus, para el mandatario federal será una crisis transitoria, y en este sentido las medidas que se fueron adelantando durante una semana, específicamente las medidas de los créditos, los 25,000 pesos de 1 millón de créditos, los apoyos a los adultos mayores, el adelanto de los bimestres de las pensiones, la proyección de generación de empleos a través de programas temporales, el incremento del número de beneficiados del programa de Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar Social, y lo que él ya había dicho, que se iba a ajustar el cinturón en el gobierno federal y no en la población general. ¿Qué quiso decir? Que bueno, hay una reducción de nuevo en los salarios de los altos mandos de la burocracia. Insisto en esto porque el día de ayer, como están las fake news y la infodemia a todo lo que da, lo que anunció López Obrador fue la disminución de los salarios de la alta burocracia, no de toda la burocracia,
de secretario de gabinete a director general, hasta donde yo entiendo, hay que ver nada más del detalle, esta disminución más la donación del aguinaldo para las acciones de emergencia, calculó el día de hoy que van a ser 3,000 millones de pesos. Otras medidas que no se habían anunciado con anterioridad, pero que se especificaron el día de ayer, tienen que ver con el proyecto de créditos a la vivienda, de impulso a la construcción de vivienda y la construcción de infraestructura. Por supuesto, reiteró que van a continuar los programas o los proyectos fundamentales de su gobierno, como son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y otros proyectos de infraestructura. ¿Qué fue lo que sucedió días previos? Que se encalentó, se sobrecalentó el ambiente en términos de golpeteo para que se, se esperara que el día de hoy el gobierno federal, bueno, el día de ayer, que el gobierno federal anunciara la cancelación de estos proyectos ante la crisis económica y que íbamos a solicitar un crédito exterior para salir del bache, como ha sido, o como ha sido la historia mexicana desde el primer pacto de solidaridad económica, para quienes se acuerden, que fue en 1987, un año antes de que llegara Salinas de Gortari a la presidencia, en función de la crisis que se vivió en ese entonces, y se esperaban unas recetas iguales. Esa receta no se dio, reiteró, no solamente no se dio, reiteró López Obrador que no se va a pedir ningún crédito al exterior, no se va a endeudar al país, no se va a incrementar la deuda pública, y para lograr esto lo que se necesita es una generación de recursos propios fiscales, y por tanto no habrá condonaciones o exenciones fiscales o prórrogas a los pagos del impuesto sobre la renta. Esta era la otra parte que muchos sectores esperaban, un paquete de medidas fiscales que pudieran aprovechar o que se pudiera paliar el impacto, el terrible impacto de un mes y 2 meses que van a tener muchas empresas que tendrán que soportar el pago de salarios de muchos de los empleados. Pero lo que hoy reveló López Obrador en la conferencia matutina, que también es interesante, es que el incremento del pago de impuestos hace sostenible en estos momentos, y eso lo insistió mucho, en estos momentos la necesidad de continuar con esta política. 8% creció en el primer trimestre de 2020 el pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT. Esto creo que es importante que lo haya aclarado, porque buena parte de los argumentos que se dieron en contra es que no había ningún apoyo fiscal, que son las mismas medidas de siempre, y que en términos estrictos no hubo un as bajo la manga, ese as bajo la manga que siempre se esperaba, en donde pues también se podía haber esperado un aumento del precio de los combustibles, como siempre se hace. Este tipo de contexto fue lo que, en un sentido muy claro, generó una animadversión de sectores que esperaban que López Obrador reaccionara como se ha reaccionado durante los últimos 30 años ante las crisis económicas globales, con mayor endeudamiento, con mayores fondos y rescates para las grandes empresas, bajo el argumento de que son las que dan mayor empleo. Esto no va a suceder, esto es lo que claramente dejó López Obrador sobre la mesa. El proyecto de la Cuarta Transformación que le encabeza es muy distinto a las medidas contracíclicas, como le llaman los tecnócratas, o las medidas económicas que a final de cuentas, de acuerdo a la historia de nuestros propios países y de nuestro propio país, ha acabado afectando a final de cuentas más a la economía de los que menos tienen. Ese es el tema también fundamental, y por eso, tanto el día de ayer como hoy, citó, y es muy raro que Andrés Manuel cite a otro político o mandatario extranjero,
que no sea mexicano, es muy común que él esté hablando, citando o refiriéndose a Benito Juárez, por ejemplo, que él considera el mejor presidente de México o de la historia mexicana. Pero el día de ayer y el día de hoy citó una y otra vez a Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, el último presidente que gobernó durante 3 periodos consecutivos Estados Unidos, llega al poder en Estados Unidos después del crack de 1929, ese famoso crack que ya paradójicamente estamos casi a 100 años, fue un punto de quiebre del capitalismo hasta entonces. Se caen las bolsas de valores, hay una enorme cantidad de desempleo en las calles de Estados Unidos, se enfrentan también a el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y todo ese modelo no regulado del capitalismo de ese momento es enfrentado con una política llamada el New Deal. El New Deal o el Nuevo Trato es realmente el inicio del modelo del Estado benefactor que se aplicó en todo Occidente hasta los años 70, hasta 1979, 1980, cuando la corriente neoliberal o la corriente monetarista, llámense Frederick Hayek, llámense Milton Friedman, llámense los Chicago Boys, llámense los tecnócratas, como ustedes quieran describirlos, toman las instituciones financieras internacionales más importantes, el FMI, el Banco Mundial, toman el control de las finanzas de los países más importantes, empiezan a gobernar Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, y el modelo del Estado benefactor es desmantelado. Ese modelo del Estado benefactor que surge con Franklin Delano Roosevelt se desmanteló durante estos 40 años. Ese modelo duró de los años 30 hasta los años 80, casi 50 años. Y evidentemente el modelo neoliberal ha pretendido prolongarse más allá de 40 años. La lectura que está haciendo López Obrador junto con otros presidentes, funcionarios, es que esta epidemia no solamente es una tragedia sanitaria con un impacto global brutal, sino también es un síntoma de una enfermedad mayor, que es la enfermedad del modelo económico agotado. Al neoliberalismo lo está matando una epidemia de coronavirus. Esto es lo que está quedando muy claro porque son años, no solamente 2, 3, son décadas de desmantelamiento de los sistemas públicos en los países que aplicamos el Estado benefactor durante décadas, como es el caso mexicano. De ahí surgió el Instituto Mexicano del Seguro Social, las instituciones de salud pública. Todo estaba enmarcado en esta idea de un pacto social en donde el Estado regula para que se proteja a los que menos tienen y el capitalismo pueda avanzar a partir de esa protección social. Eso es el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. López Obrador lo que está proponiendo en los hechos es retomar esa experiencia y aplicarla ya bajo las circunstancias actuales, no endeudar más al país, no generar un nuevo ciclo de endeudamiento, recesión, privatizaciones. Ese es, a final de cuentas, lo que ha sucedido en estos 40 años de manera cíclica, cada 10, 8 años. Entonces, esta parte es la que le están criticando de manera claramente frontal sus opositores, o quienes están defendiendo ese modelo que es el modelo contracíclico, tradicional, y evidentemente lo que estamos viviendo es que grandes naciones como Estados Unidos, que eran las hegemonías que marcaban línea para todos los demás países por el tamaño de su economía, por el tamaño de su influencia geopolítica, está ahora realmente en casi en cuarentena como hegemonía. Está encerrado enfrentando la peor crisis que le había podido tocar a Estados Unidos en su propio territorio. No solamente es una crisis de salud, es una crisis económica, es una crisis de modelo.
Ese desmantelamiento del sistema de salud público en Estados Unidos está ahí clarísimo en estos momentos en donde ya Estados Unidos se convierte en el país con más casos, en el país que está ascendiendo en el número de muertos de manera vertiginosa, y en comparación con China, que es un estado muy autoritario, pero en donde el estado controla los sistemas de salud, China pudo salir, eh, pues hasta ahora, mucho más rápido y con mucho más eficacia por, por los insumos que tiene el estado chino o el estado del modelo asiático, que aunque haya privatizado y se haya abierto la economía, concentra y controla centros de salud y políticas de salud para toda su población. Estamos hablando de una nación de más de 1.200 millones de habitantes, mientras Estados Unidos tiene 300 millones. Es decir, las dimensiones poblacionales de China son muchísimo mayores a las de Estados Unidos y sin embargo las dimensiones de la tragedia y de la epidemia en estos momentos en Estados Unidos son mucho mayores. Esta es la explicación que quería yo dar sobre esta parte de las medidas económicas que está anunciando Andrés Manuel López Obrador y que desgraciadamente pues otra vez se confrontan o se enfrentan pues, a una serie de medias verdades, de pues incluso hasta de alteraciones o de desinformación clarísima de lo que está anunciando. Que también fue lo importante que señaló o subrayó en la conferencia matutina de hoy, que también estamos desarrollando en México a través del CONACYT un modelo de ventiladores para los sistemas de salud pública que van a poder ser utilizados. Él calcula que falta una semana más para las pruebas de eficacia de este ventilador. Le preguntaron explícitamente sobre los médicos internistas y que si había alguna relación con Cuba en este sentido. Él confirmó que se está en diálogo con Cuba por si hiciera falta que médicos y enfermeras internistas de Cuba pudieran estar en México. Ahí estamos hablando otra vez de un modelo de centralización, de control del Estado de la salud pública, que es lo que sacó adelante a Cuba, aunque querámoslo o no, Cuba ha vivido una dictadura política, pero sus sistemas de salud han sido los que rescataron al país e incluso se han vuelto modelo de exportación de capital humano. Entonces, este tipo de reflexiones son las que se generaron el día de hoy en la conferencia matutina. Estoy haciendo un repaso, hablando sobre, sí, dijo, tan solo, por ejemplo, un claro ejemplo del desmantelamiento del sistema de salud pública es que en estos 30 años, un país que tiene 130 millones de habitantes como México, solo tiene 1.000 especialistas en terapia intensiva, 1.000 especialistas. Y para una epidemia y una emergencia como la que estamos viviendo se requieren 10.000, es decir, 10 veces más de lo que se tiene. Este es el rostro clarísimo de ese desmantelamiento. En fin, muchas gracias. Estoy viendo aquí sus saludos y sus comentarios desde Izmiquilpan, Hidalgo. Roque Ramírez nos está escribiendo, Laurelena Santín, muchas gracias. Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara. Estamos también en un periodo en donde hay cierta incertidumbre porque todavía nosotros no entramos a la fase 3, a la fase epidémica, y esperamos que cuando entremos la curva o el golpe de la epidemia no sea tan fuerte como en otros países. En fin, muchas gracias, les agradezco su interés y vamos a seguir aquí comentando, informando y compartiendo información. No se les olvide, hoy a las 6 de la tarde, La Vida en Tiempos de Coronavirus, en el Facebook Live del Canal 14. Muchas gracias.